Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Canal Altavisión. Hoy un jueves más en Notivisión, la revista, y como es costumbre iniciamos con nuestra entrevista de la semana y un tema pues que nos interesa y también nos debe de preocupar a todos sobre el tema de impuestos, ¿verdad? Lo que es todo lo que tiene que ver con tributación, y para eso me acompaña por acá el licenciado Marco Antonio Vargas. Él es abogado especialista en Derecho Tributario, y también Roy Abarca Naranjo, asesor financiero contable. Aquí estamos. Las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ya un poquito, ¿verdad? Mucha agua en los días, pero ya como que va bajando las revoluciones. Sí, un poquito ahí, pero siempre con un tema de bastante lluvia, pero bueno, en buena hora que sea la necesaria para que nuestros productos se fortalezcan, ¿verdad? Y no en exceso, que es la situación contraria, ¿verdad? Excelente. Bueno, a mediados del año anterior he escuchado mucho el tema del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o la reforma fiscal. Todo el tema de la huelga y demás. Sin embargo, ya a partir de pocos días estaremos viendo cómo se va a poner en práctica, ¿verdad? Y primero, ¿qué podemos entender? Porque pasamos de un impuesto de ventas, ahora se llama el IVA. ¿Qué es el IVA? El impuesto de valor agregado. ¿Cómo podemos explicárselo a los televidentes? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, acá compañía de Roy, que dicha que lo tenemos por acá también, que es una persona que se aboca al tema contable. Y es importante esta interrelación a efectos de que la gente tenga claro de qué se trata. Efectivamente viene a hacer un cambio de modalidad. La particularidad, diría yo, vendría a estar marcada por el hecho de que el impuesto de venta era un impuesto básicamente enfocado a lo que era la venta de bienes, y el tema de los servicios se gravaba excepcionalmente. Ahora con el IVA viene a darse una situación que más bien es de carácter prácticamente excepcional, aquellos servicios que no van a pagar impuestos. Es decir, ahora vamos a pagar impuestos sobre productos, pero servicios, y excepcionalmente o no se pagan o se establece una fórmula ahí gradual, de manera tal que se diferencie de los otros porcentajes que van a pagar en el IVA, ¿verdad? Así es, compañeros, don Marco Antonio, y este tema definitivamente se las trae. Yo pienso que las personas todavía no han dimensionado lo que se viene con esta variación. La ley de impuestos sobre la venta desaparece totalmente y nace una ley nueva, que es la ley de impuesto al valor agregado, que efectivamente, como dice el licenciado, va a gravar, la base tributaria se amplió, ¿verdad? Porque va a gravar tanto los bienes como los servicios. Y es cierto, anteriormente en el impuesto sobre las ventas, algunos que otros más, no eran los servicios profesionales como tales, sino los servicios personales los que se grababan, como el caso de los talleres mecánicos, mecánica automotriz, que estaban grabados con IVA, ¿verdad? Que era como una excepción a la regla ahí en algunos servicios personales. Pero efectivamente, otra cosa que modifica la ley de fortalecimiento es la ley de impuestos sobre la renta. Esta se mantiene con muchas modificaciones y que definitivamente es importante considerarlas. Ok, eso es importante. ¿Qué servicios? Porque ya escuchamos el tema del agua, por ejemplo. Las asadas ya tienen que también ordenarse aún más para poder aplicar el sistema del impuesto, igual el tema eléctrico. Pero hay más servicios que también ya se aplica el IVA, y hay una escala también, tengo entendido, cierto tipo de consumo en adelante. Exacto, o sea, dos particulares que usted menciona, que efectivamente la gente está preocupada, el impuesto específicamente en el tema de electricidad y el otro en el agua. Bueno, se establece ahí una diferenciación, por decirlo de alguna forma, que va, de una u otra manera, no siente que incentiva el ahorro, porque lo que se establece, por ejemplo, en el tema de electricidad es que si su consumo es menor a los 280 kilowatts hora, no va a tener ese gravamen, por decirlo, o ese impuesto. E igualmente con el recurso hídrico, con el agua pasa lo mismo, siempre y cuando su consumo sea menor a 30 metros cúbicos. Entonces ahí tenemos esa situación. Y digo yo que incentiva el ahorro porque lleva a la gente a tener que ver de qué forma reduce el consumo de ambos, para de esa forma tratar de evitar pagar el impuesto. Acá el tema también es que también hay que dimensionarlo en términos económicos, o sea, porque a la gente le cuesta muchísimo proyectar cuántos son 280 kilowatts hora y cuántos son 30 metros cúbicos. Entonces, bueno, es importante dimensionarlo, y igual hacer la aclaración, y don Roy me corrige si no estoy en lo exacto o lo correcto, cuál es que
si usted se pasa de ese parámetro, es decir, si usted consume más de 280 kilowatts hora o más de 30 metros cúbicos, el impuesto se le aplica a la totalidad de su consumo. Así es. No podemos creer que nos van a exonerar sobre la fracción primera y el resto se va a pagar Es a sobre todo el el consumo. Si usted Ah, se ok. pasa, paga todo. sobre la totalidad del consumo. Y Que eso algo es importante, Claro. en términos de dinero, son 24.500 colones. Exacto. Es decir, sí. si usted paga más de 24.500 colones actualmente por su recibo eléctrico, pues ya con la ley propiamente ahí tiene que pagar el 13%. Exacto, de todo. va a tener que Pasándolo a pagar el todo, IVA, sí. que igual si lo mencionamos en términos económicos, sobre 24.000 colones, usted va a estar pagando aproximadamente 3.000 colones más por consumo eléctrico. Ok. Exacto. Pues es importante tener esa dimensión, eso que usted decía. Ya mucha gente vamos a estar más preocupados por apagar aquel bombillito que dejamos por ahí encendido, el tema, ¿verdad?, de reducir ese ahorro energético, también yo creo que es importante, ¿verdad? Va de la mano el tema ambiental. Yo creo que va de la mano exacto con el Sí, tema sí. ambiental. Inclusive ya yo en mi casa le dije a mis hijos que van a tener que ver manera, dejan de durar 20 minutos en el baño y se bañan en 5 minutos. Ahorramos electricidad y ahorramos recurso hídrico. Pero no, es cierto, o sea, la gente se va a tener que preocupar un poquito más y José tiene toda la razón, o sea, va de la mano con un tema de carácter ambiental. En buena hora se le dé la proyección en ese sentido también a este tema. Así es. Importante, Roy, ¿cómo podemos también marcar una diferencia para que la gente ya olvidemos el impuesto de ventas, pero una diferencia que usted les pueda decir, esto era impuesto de ventas y esto es el IVA? Bueno, en realidad es al ser una ley nueva, ¿verdad? Esto yo siento que las mismas autoridades, todavía el mismo Ministerio de Hacienda, que no nos ha informado mucho respecto a las nuevas declaraciones. Pero creo yo que el cambio más importante es precisamente el tema de gravar absolutamente todo. O sea, a partir de ahora no tenemos nada exento, a excepción, ¿verdad?, de algunas exoneraciones y no sujeciones que la ley está permitiendo, pero estas exoneraciones están dirigidas específicamente a algunas instituciones o algunos sectores que tradicionalmente han tenido una exoneración en el pago de este tipo de impuestos. Pero al salir a la calle, la ley es clara en que el consumidor final va a ser quien asume la totalidad del impuesto. Entonces vamos a ir al supermercado, ya el tema, por ejemplo, de canasta básica, la canasta básica que antes era exenta, ahora va a estar grabada con un 1%. Algunos productos y en meses anteriores estuvimos escuchando al Ministerio de Hacienda y al INEC, ¿verdad?, que se encargó de hacer una encuesta para actualizar la canasta básica tributaria. Entonces salieron algunos artículos de la canasta básica tributaria, ingresaron otros. Pero al fin de cuentas, los productos que no estén en canasta básica van a pagar un 13% y los que estén en canasta básica van a pagar un 1%. Okay. Que en ese tema es importante, porque por acá tengo una lista que, bueno, en mi caso sí me parece como que fue bastante como, no sé, estricta, como que en algunos productos se excedió la mano, ¿verdad? Pienso yo, por ejemplo, diría, la nona, yo diría el apio. que inclusive me parece que inclusive en algunos casos es grosero. Sí. Es grosero porque, o sea, estamos llevando a nuestra gente más sencilla, más humilde, a tener que sacar de su dieta productos que uno consideraría que deberían de estar en la mesa de todos los costarricenses. Y algo que me preocupa también, que pues por otro lado hay políticas para pues promover una alimentación saludable. Sin embargo, cuando vemos por acá, por ejemplo, el atún en aceite, en agua, en aceite de oliva, lo que es la brócoli, ciertos tipos de vegetales también, la fresa, la granadilla, lentejas, las mandarinas, panes integrales. La pechuga huesada. Entonces, creo que sí hubo como un exceso en el tema del impuesto al... Yo creo tal vez un tema, y a mí nunca se me olvida, perdón Roy, la vez que uno de nuestros queridos presidentes dijo que un plato de comida costaba 1.000 colones. Esto denota un desconocimiento total y absoluto de la realidad nuestra o la realidad costarricense. Y cuando uno ve la exclusión de ciertos productos, pues lo que denota es que lamentablemente que las personas que normalmente hacen este tipo de políticas, pues posiblemente no tengan dificultades para ir a adquirir el producto que quieran, que no es la situación de todos los conciudadanos. Hay mucha gente que lamentablemente tendrá que restringirse de forma importante porque ese 1% que sea, o el 13% ya, porque sería un producto que estaría grabado, le va a marcar una diferencia en lo que pone en la mesa. Y yo creo que eso es, para mí es grosero, lo digo claramente. Y es interesante porque se incluyen en canasta básica artículos o productos, por ejemplo, la flor de Itabo,
Sí, que lo nosotros, comentábamos. cualquiera diría, bueno, ves que es un producto que no siempre se come, no en todos los lugares existe, ¿verdad? Casi no se consigue. Casi no se consigue, la venta es muy informal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar por fuera los atunes? Porque el único atún que está quedando en canasta básica es el de aceite corriente. El que O sea, no es más saludable. perjudicial, ¿verdad? El resto de atunes está quedando fuera de canasta básica, ¿verdad? Más una serie de productos que, como mencionaba Josué, pero unido al aumento en los servicios, ¿verdad? En los servicios públicos, específicamente lo que mencionábamos hace un ratito, la electricidad, el agua. Recordemos que el teléfono siempre ha pagado impuesto de ventas, entonces sencillamente pasa al IVA, más otros servicios públicos que igualmente lo pagan. Al inicio mencionaba Josué el hecho de que las asadas, ¿verdad? ¿Existía alguna duda ahí con la figura de ser una asociación administradora en la parte legal, ¿verdad? Específicamente que al ser una asociación administradora posiblemente quedaba exento. No, en realidad las asadas están quedando grabadas. De hecho, hace unos días el AIA emitió un comunicado en el que decía que efectivamente tienen que cobrar el IVA por el consumo que mencionaba el licenciado hace un ratito. En este caso, lo que se convierte la asada es en el recaudador del impuesto y eso tiene que dirigirse al Ministerio de Hacienda. Sí, correcto. Exacto. Ahora, hay temas para ir complementando tal vez un poquito. Las asadas están exoneradas en la compra de bienes, ¿verdad? Pero no así en el cobro, ¿verdad? Que ese es otro tema, el tema de las exoneraciones y las no sujeciones a la ley, ¿verdad? Sí, en buena teoría uno pensaría que están exoneradas en la compra un poco para tratar de bajar los costos operativos, por decirlo de alguna forma, pero eventualmente es un recaudador de IVA y tendrá que facturar el 13% de IVA, que al final lo termina pagando el consumidor. Ok, queremos invitarlos porque a partir de este momento abrimos también nuestra línea telefónica al número que tienen en pantalla, 2546-9882. Si tienen alguna duda, alguna consulta o algún comentario también, acá pues los vamos a estar recibiendo con mucho gusto. Otro tema importante que yo no he logrado comprender, vamos a ir poniendo algunas, ¿verdad? Es el tema de que me devuelven cierto valor del impuesto. Pero, digamos, ¿cómo me lo van a devolver? Yo todavía no logro concebir ese sistema, cómo lo van a aplicar. No sé si ustedes me lo pueden... Es un tema complejo, o sea, y de hecho son de las cosas que conversamos entre nosotros y ya decimos que difícil, porque ya son los temas que se vuelven más difíciles, porque la primera pregunta que uno se hace es cómo no lo van a devolver. Recordemos que la ley también establece una hipótesis que es en favor de las clases, por decirlo de alguna forma, de menor ingreso o en más riesgo, y entonces establece que el impuesto se le va a devolver a un 40% en buen principio de la población, y haciendo énfasis en el tema del sector desprotegido de nuestra sociedad. Pero sí, efectivamente la pregunta es cómo se va a hacer ese procedimiento. Por ahí se habla de que, bueno, va a estar un poco dependiendo del tema de IMAS, con su oficina de especialidad en el particular, con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, siempre la gran preocupación de uno es, ¿será una cuestión real o será una cuestión política para hacer más atractivo el tema del IVA? O sea, el IVA, hay una cuestión que es importante y Roy, tal vez sería importante profundizar en este tema. El IVA por sí solo, si se hubiese explicado qué es el IVA, el IVA es muchísimo más, hay un poco más de justicia tributaria en el IVA, porque no es tan grosero como el impuesto de ventas. El impuesto de ventas tiene la particularidad que paga siempre ese 13% independientemente del factor de cadena de producción, mientras que en el IVA se va diluyendo el impuesto de acuerdo a la fase en que estás en la cadena de producción. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces Roy lo decía precisamente, que hay un productor final ahí que va a pagar ese 13%. Bueno, pero ese productor final tiene derecho a restarle a ese 13% todos aquellos IVAs que haya ido pagando en ese proceso productivo. Con el impuesto de venta eso no pasaba. Bueno, pero yo hasta el día de hoy me he quedado con las ganas de oír a alguien que salga a explicar estas situaciones al público para por lo menos que diga, bueno, qué dicha, nos están cambiando una figura, pero es para hacer un poquito más de justicia tributaria. Lamentablemente en eso no ha habido la comunicación más asertiva y positiva posible. Y en ese tema también, precisamente esas clases más bajas, ¿verdad?, que son más afectadas, muchas de ellas no cuentan, por ejemplo, con tarjetas en bancos, cuentas, donde se supone que ahí va a ser el sistema para devolver ese... Bueno, y hablando de tarjetas, ¿sí? Está el tema de servicios profesionales. ¿Qué pasa con el tema de los médicos? Ese es otro tema, porque lo que son servicios de salud también. Ese es un, efectivamente, Josué y licenciado, es un tema específicamente en el caso de los médicos o los servicios de salud privada, que es como lo menciona la ley y el reglamento.
El tema está bastante interesante, si se quiere ver así, porque los médicos van a estar grabados con una tarifa reducida de un 4%, pero el ministerio o la ley está incentivando para que los mismos usuarios de los servicios de salud privada nos volvamos un poco fiscalizadores. Exacto. Entonces, lo que la ley está indicando es que aquellos servicios de salud privada que se cancelen con tarjeta de débito o de crédito, el Ministerio de Hacienda hará la devolución del IVA que se le cobre en ese pago, obviamente a la persona que hace uso de los servicios de salud privado. A raíz de esto, como Hacienda no ha definido todavía cuál es el mecanismo que va a emplear para devolver este impuesto a todas las personas que paguen los servicios, repito, de salud privada con una tarjeta de débito o crédito, entonces le está dando una prórroga en el cobro del IVA a los médicos de un año. Los está dejando en el primer año de vigencia de la ley de impuesto al valor agregado, los está dejando en cero, mientras ellos... ¿Qué es este año? Exacto, mientras Hacienda define la forma en que le va a devolver a las personas. Y me parece muy interesante, que nos estén volviendo a los usuarios finales, nos estén volviendo fiscalizadores en cuanto al tema de pago de impuestos. Sí, de hecho me llama la atención porque hasta establece un plazo. Tengo acá la información del Ministerio de Hacienda y dice que el plazo máximo para devolución será dentro de los 15 días siguientes al mes posterior. Exacto. Inclusive en esto que menciona Roy, es importante hacer ver que en este tema de fiscalización es la cuestión, el hecho de que nosotros podamos deducir del IVA final que vamos a pagar todos los IVA que hayamos pagado anteriormente, nos obliga a fiscalizar. ¿Por qué? Porque para yo poder pedir la deducción en el IVA que yo pago finalmente, necesito tener un comprobante de qué otros IVA que me afectan mi cadena de producción he pagado. Siempre relacionados a la actividad productiva. Eso es importante, o a la actividad a la cual me dedico. Perfecto. Bueno, vamos a hacer acá una primera pausa comercial y al regresar pues vamos a seguir despejando esas dudas y también esas consultas que ustedes nos puedan realizar al teléfono 2546-9882 para que lo noten por ahí, lo tengan a mano. Es el teléfono de Canal Altavisión, así que al regreso estaremos despejando más consultas. De Nutivisión, la revista. En este momento hablamos en nuestra entrevista, de la semana sobre el tema de los impuestos, de la nueva reforma fiscal que ya entra a regir a partir del próximo 1 de junio y diferentes temas, ¿verdad? Como lo veníamos explicando, que ya empiezan a cambiar este tema de impuesto de ventas a impuesto de valor agregado, y para eso están con nosotros Marco Antonio Vargas, él es abogado, especialista en Derecho Tributario, y también Roy Naranjo Abarca, asesor financiero contable. Hay un tema importante que por ahí también llegan algunas consultas, es con el tema del sector agrícola, que antes se dice que realizaban solamente una declaración jurada anual. ¿Cómo va a trabajar esto? Y no sé, yo siento que van a tener que trabajar más de la mano con el contador. Sí, en esto es importante primero mencionar que tal vez le voy a quitar a don Marco Antonio la parte que le correspondía a él de la interpretación de la ley, pero es importante mencionar que en ninguna de las exoneraciones ni las no sujeciones a la ley está mencionado el sector agropecuario y pesquero, ¿verdad? O sea, con lo cual hay que entender que si no están mencionados es que no entran en ese plan de exoneración. Así es, porque eso es importante. Porque algunas personas han estado confundiendo el hecho de que el Ministerio de Hacienda le asignó una prórroga, o le concedió más bien una prórroga al sector agropecuario y pesquero para el tema de factura electrónica hasta el mes de octubre de este año. Pero el hecho de que exista esa prórroga en el tema de la facturación no quiere decir que el sector agropecuario aparezca ni en la ley, ni en el reglamento versión 4.0 que ya lleva, ¿verdad? Porque no ha sido todavía no ha sido terminado, pero en ninguna de las dos aparece dentro de las exoneraciones y dentro de las no sujeciones el sector agropecuario, por lo cual, como mencionaba el licenciado, en una sana interpretación de la ley, ellos estarían obligados a pagar el impuesto. A pagar o a cobrar y a pagar, en este caso, el IVA. En
En cuanto al tema del sector agropecuario, efectivamente, todos los años se presentaba la declaración de renta, la declaración jurada sobre impuestos sobre la renta y la declaración informativa. Esto cambia, entonces ahora los productores agrícolas o agropecuarios tendrán que presentar mensualmente. Cabe señalar que la contabilidad anual prácticamente desaparece y se convierte a partir del 1 de julio en una contabilidad mensual. Todas las personas vamos a estar obligadas a presentar, obviamente las personas que estamos inscritas ante el Ministerio de Hacienda como contribuyentes de renta, que seríamos los obligados a declarar en impuesto al valor agregado. Entonces las declaraciones se convierten a partir del 1 de julio en un tema mensual. O sea, al 15 de agosto, recordemos que tenemos tiempo los primeros 15 días del mes siguiente al cierre, ¿verdad?, de cada mes para presentar las declaraciones. Entonces, al 15 de agosto del 2019 tenemos que presentar la primera declaración de IVA. Ahora, me robo otro segundo para explicar también que este año el cierre de impuestos sobre la renta exige 2 declaraciones de renta. El periodo fiscal desaparece y nace el periodo natural, o sea que la contabilidad cambió de octubre a septiembre que se manejaba, ahora va a pasar de enero a diciembre. Y Hacienda lo que dijo en este caso, o la ley lo que dicta, es que se va a presentar una declaración de octubre del 2018 a septiembre del 2019, una declaración de renta, y de octubre, noviembre y diciembre debemos presentar otra declaración de renta. Entonces este año tenemos 2 declaraciones de renta y aparte de eso nos están pidiendo la primera liquidación del IVA, que es una declaración nueva. Sí, eso es importante porque, bien lo explica don Roy, el periodo fiscal estaba establecido claramente de septiembre a octubre y ahora cambia y a partir de ahora se convierte, vamos con el año, o sea, claro, corre de enero a diciembre. Y me parece que esa es una medida, pues se vuelve, al fin y al cabo yo nunca le encontré sentido a este tema de que fuera de septiembre a octubre, ya se vuelve como una cuestión más de sentido práctico y lógico, el cambio del periodo fiscal o año fiscal. Natural, sí. Hay otro tema también bastante sensible que afecta a muchos, el tema de arrendamientos, Marco. ¿Qué se dice en la ley sobre arrendamientos? Sí, en el tema de arrendamientos es un tema bastante importante y se establece que hay que establecer básicamente 3 presupuestos. Un primer presupuesto, que estamos en el tema de vivienda. En el tema de vivienda es una situación muy simple. Si usted paga arrendamientos que están por debajo del 1,5 o el 1.5 del salario mínimo, en buena teoría no, usted no va a pagar el impuesto. Eso es importante, entonces que esto más o menos en términos de colones viene a ser un arrendamiento menor a los 650 mil colones. Correcto. Y luego se establece también la posibilidad de lo que es pequeña y mediana empresa, donde también se establece la misma circunstancia, también entrarían ahí, si no me equivoco, todo el tema de locales comerciales, que en la medida en que estén por debajo de ese 1,5 del salario mínimo, no van a pagar el impuesto. Una vez que superen esa frontera, por decirlo de alguna forma, van a tener que pagar el impuesto. Y una tercera hipótesis lo es el de locales agrícolas también, o todo lo que tenga que ver con el tema de insumos agrícolas, exacto, que son locales que también estarían exentos si están por debajo de ese 1.5 del salario mínimo, básicamente. Sí, correcto. La ley está estableciendo, y obviamente pues lo considera también el reglamento, lo que establece es que aquellos alquileres destinados a locales o actividades comerciales, si la actividad comercial le permite al comerciante, valga la redundancia, inscribirse como pequeño o MIPYME, como pequeño o mediano productor ante el Ministerio de Economía, y en el caso de las empresas agropecuarias también que se inscriban en el MAC como pequeños productores agropecuarios, esto los exoneraría del cobro del IVA. Tal vez aún con el tope del 1.5 hacia abajo. No, y que dicha que don Roy hace esa aclaración, porque tampoco podemos creer que es una cuestión automática. No, tenemos que inscribirnos o en el Ministerio de Comercio o en el MAC para que se nos pueda aplicar el régimen de exención, por decirlo de alguna manera. Tenemos que formalizar esa situación. No va a venir por sí sola, no se puede caer. En el único caso que funciona prácticamente por sí sola es en el caso de vivienda. O sea, sencillamente está usted en el límite o no lo está, pero si estamos en estas otras circunstancias, obligatoriamente hay que hacer el trámite para inscribirse como tal. Exacto. Eso es importante, entonces. Súper. Casi que ese es el trámite inicial que deben hacer ya los productores. Ya deberían estar trabajando en eso.
Ok, hay otro tema que es el régimen de tributación simplificada. ¿Cómo podemos entenderlo, explicarlo, en qué consiste o la diferencia con el régimen normal? Bueno, aquí es importante y yo le dejaría a don Roy más bien que nos explique un poquito el tema del régimen simplificado. Sí es importante que la gente lo sepa, el régimen simplificado se mantiene. Sí, claro. Tiene características muy particulares, que es a veces la cantidad de compras, a veces tiene que ver también con el número de empleados, pero yo preferiría que Roy, que maneja un poquito más el tema estrictamente a nivel contable, pues que nos explique un poco. Sí, en esto, gracias. En esto, el régimen de tributación simplificada se mantiene, se siguen presentando las declaraciones de forma trimestral y lo que indica la dirección, o en este caso Hacienda y la ley, es que ellos se mantiene la declaración de la misma forma y lo único es que va a cambiar de impuesto de ventas a IVA en este caso, ¿verdad? Todavía no se ha mencionado, ni lo menciona la ley, que exista en términos de prorratas y demás, como se menciona con el régimen tradicional, porque mantiene las mismas condiciones de declarar en base a compras. Recordemos que el régimen simplificado no está obligado a emitir factura a sus clientes, debe tener, ¿verdad?, en caso de que lo soliciten, y también es importante recordar que ellos quedaron exonerados de la emisión de factura electrónica. Ellos pueden seguir utilizando los formularios preimpresos si algún cliente lo pide, pero no están en la obligación de emitir factura por sus ventas, por lo tanto siempre han declarado en base a las compras. Son dos declaraciones que se presentan cada 3 meses. En una se declara en base a las compras totales, que sería para tema de renta, y otro la parte de las ventas grabadas, que son, las compras grabadas, que son para la declaración de ventas. Don Roy, perdón, José, le voy a quitarla. A mí me surge una duda con el tema del régimen simplificado. En buena teoría lo que se debe extender es un comprobante si alguien realmente lo requiere. No estamos ante una figura como la factura digital, ¿correcto? La factura electrónica no es obligatoria para ellos. Lo que sí tienen es un talonario de facturas que dice que está bajo el régimen de tributación simplificada. Eso es muy utilizado como en sodas. Sí, algunos bazares, algunas tiendas pequeñitas, cafeterías, sodas, porque sería muy engorroso para un negocio que vende, por ejemplo, una aguja, ¿verdad? Para una aguja de mano para coser, que cuesta, no sé, 100 colones o menos de 100 colones, tener que hacer una factura electrónica, ¿verdad? O tener toda una plataforma. No, Entonces, y es que hacía la pregunta también, y es importante, porque en días pasados alguien se acercaba a mi oficina y me decía, qué extraño, o sea, estoy en régimen simplificado, le vendía a una entidad pública y esa entidad pública me exige factura digital. Yo lo que le dije, no, usted lo que tiene que extender es el comprobante respectivo y con eso es suficiente. Y eso es importante para que las entidades públicas, por lo menos que se desarrollan acá en la zona, tengan claro que lo único necesario es un comprobante emitido por el contribuyente del régimen simplificado. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quiero, a manera de conclusión, decirle a cada uno de ustedes, cuando teníamos este proyecto en la Asamblea Legislativa y todo lo demás, escuchábamos que era una salvación para el país, ¿verdad? Si no se aprobaba. Ya días de la semana anterior se aprobó el tema de eurobonos, 1.500 millones de dólares, igual el tema del préstamo con el BCID, y siguen yéndose empresas del país, siguen la tasa de desempleo creciendo un 11%. Entonces me preocupa que tal vez esto no ha generado todavía esa seguridad, esa confianza en los empresarios para mantener pues sus operaciones acá. Creen que ya propiamente con la operación como tal, ya al 100%, vaya al país a tener tal vez un respiro. Vamos a ver, es un tema un poco complejo. Yo me llamo a mí mismo, me considero a mí mismo un optimista realista. El otro día decía, igual en el canal acá, que no se trata de un tema de cómo se denomina el impuesto, se denomina ventas, IVA, renta, es un tema de optimización en el uso de los recursos. Eso es todo. Nuestro país lamentablemente viene desde hace años, y yo lo he dicho siempre, financiando un aparato burocrático exagerado. No se ha tomado una decisión ya vemos ayer el caso de Habdea, donde se habla de millones para poder liquidar una empresa estatal. Y yo creo que las empresas estatales deberían de ir en función de si producen eficientemente y generan utilidades y rentabilidad, pues se mantienen, y si no, lamentablemente, claro, todo eso trae aparejado que si empezamos a cerrar instituciones estatales va a traer un problema social, cual es una desocupación mayor. Pero bueno, igual yo creo que las personas honestas y decentes de este país que se ganan la vida dignamente no tienen tampoco por qué estar afrontando un aparato burocrático exagerado que muchas veces no funciona. ¿Será la solución? Bueno, yo tampoco creo que sea la solución. Hay que acabar con una serie de privilegios que existen en el sector público. Hay que, reitero, optimizar el uso de los recursos.
y un poco también hay que hacerle ver a la gente que hay que empezar a creer, yo creo que hay que crear una cultura tributaria. Pero la gente va a empezar a creer en el pago de tributos en la medida en que vea que sus tributos se utilizan y se emplean bien. Pero si seguimos con la situación de que se pagan tributos y nunca vemos de qué forma o no vemos que se estén empleando de manera adecuada, el país va a seguir en las mismas circunstancias. Y algo que es súper importante, no podemos creer que esta sea la panacea, por decirlo de alguna manera, no podemos creer que este problema se va a resolver ya. O sea, se dijo lo del plan fiscal, pero siempre se dijo que el plan fiscal iba a ser una situación que se iba a ayudar a paliar la crisis, pero que los efectos iban a ir viendo en 4 o 5 años. Así es que yo creo que hay que ser claros en ese tema. La situación de crisis no se va a acabar ya, vamos a tener que amarrarnos la faja, vamos a tener que ordenarnos, que eso es súper importante. La gente está asustada con el tema de los impuestos, está asustada con el IVA, está asustada con declaraciones. Señores, aquí de lo que se trata es de ordenarse, punto. O sea, no me asusto y no hago, no. Estoy asustado, ok, busque la información correcta, busque la asesoría correcta, y lo que es importante, en tema de contabilidad, se lo decía John Roy, la gente va a tener que tener más cuidado con sus contabilidades, sí. Va a tener que buscar una asesoría muchísimo más profunda en materia de contabilidad o de contaduría y hacer las cosas como se deben de hacer. O sea, el país ha ido años de años en un tema de evasión fiscal, se hace una cosa, se hace otra cosa, y lo curioso es que todo el tiempo vimos cambiando el tema tributario. Y uno dice, ¿por qué? O sea, yo creo que siempre se ha dicho que hay que meterle la mano al tema de evasión fiscal, pero reitero, no creo que esta sea la solución definitiva. La solución definitiva depende de un montón de factores, depende de tributos, depende de recolección de tributos, y creo que depende también muchísimo del compromiso que haya los políticos y de nosotros mismos los ciudadanos en el tema de ayudar a que nuestro país salga adelante. Pero no hay algo rápido. Sí, en el tema de comercio específicamente, porque los profesionales independientes pues se vuelven recaudadores, ¿verdad? Y eso es un sistema un poquito más fácil de manejar. Pero en el tema de comercio es importantísimo que los comerciantes se involucren en esto, ¿verdad? Que no pase como me decía un señor el otro día, bueno, no importa que aprueben los impuestos que sea, al fin de cuentas el trabajo lo hace el contador. Digo, no. O sea, hay cambios importantes, hay temas como la prorrata, que tal vez lo podamos ver en otro programa, porque esto se las trae. Ahora el cálculo de los impuestos depende en gran medida de los controles que tenga el comerciante como tal. Recordemos que hay tarifas que son reducidas, como la canasta básica, ¿verdad? Como los medicamentos, que es al 2. Entonces imaginemos un negocio que tiene de todo, que tiene canasta básica al 1, que tiene medicamentos de venta libre ahí, ¿verdad? Para no hablar de una farmacia, que tiene otros productos al 13%. Entonces viene un ajuste que deben realizar en el precio de sus artículos. La ley es clara en que todos aquellas diferencias que existan entre el impuesto pagado y el impuesto vendido tienen que ser trasladadas al costo de la mercadería. O sea, lo que nos lleva otra vez a que los consumidores finales vamos a ser quienes paguemos el impuesto final en este caso. Pero sí vienen cambios importantes, no hay que esperarse, y coincido con el licenciado en que hay que buscar la asesoría necesaria, ¿verdad? Porque sí vienen temas importantes, y estos ajustes podrían provocar que un negocio vaya a la quiebra. Qué excelente. Sus contactos, don Marco Antonio. ¿Alguien quiere pues ampliar más en el tema? Bueno, básicamente los teléfonos de mi oficina, que son el 2546-6558, 2546-6775, e igual cualquier consultita se puede hacer también por correo electrónico, por lo menos para efectos de formalizar una entrevista o una citita, que es aclegal.cr@gmail.com. Okay. Y más bien agradecerles a ustedes el espacio y siempre en plena disposición para lo que ahí se les vamos a pueda estar, servir. ¿verdad? Claro. Es que simplemente, Roy, sus contactos. Claro, ¿no? siempre tengo pues a disposición el 8997-7365 para cualquier consulta, con mucho gusto, y de verdad hay que entrarle, porque ya estamos muy cerca, ya estamos a un mes prácticamente, ¿verdad? Julio. Y es un tema que no es fácil de explicar tampoco. Claro, y en muchos de los casos siento que es bueno sentarse, son situaciones distintas cada uno. Entonces, son situaciones distintas. Bueno, esa asesoría que ustedes decían. Sí, exacto. Sí, Claro. y resumir la ley o resumir el reglamento, o sea, estamos hablando que en una buena conversación más en el tema comercial, por ejemplo, con personas que estén involucradas en este tipo de negocios, o sea, se lleva de 3 a 4 horas para poder
más o menos entender un poquito la ley. Sí, tal Excelente. vez, don José, antes de terminar, que lo hablábamos, estamos viendo también, valorando la posibilidad en algún momento de generar una especie de capacitación con Claro. especialistas en el Así campo es. para todo el sector comercial. Yo creo que la gente tiene que entender que la única forma de comprender y aplicar bien las cosas es leyendo, es estudiando, es capacitándose, y bueno, es parte de lo que se maneja. Ahí vamos a estar Es pendientes a una así es, fecha y un por aquí tema vamos a estar con anunciando. muchísimo también. gusto, claro, Claro que que sí. sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más acá de Notivisión, la revista, porque hay muchísimo más información. Ya volvemos.